Hay una versión de ti que nace cuando dejas de mendigar atención. Hay un momento en la vida de una mujer donde algo cambia profundamente dentro de ella. No sucede de la noche a la mañana y muchas veces nadie más lo nota al principio. Pero ella sí lo siente. Es el instante en el que deja de vivir intentando agradar a todos y comienza a preguntarse qué es lo que realmente quiere para sí misma. Ese momento fue exactamente lo que transformó la vida de Valeria. Durante años, Valeria creyó que debía demostrar constantemente su valor. Pensaba que tenía que verse perfecta, actuar de cierta manera y cumplir las expectativas de los demás para sentirse suficiente. Buscaba aprobación en miradas, palabras y gestos externos. Y aunque muchas veces recibía atención, nunca encontraba paz. Porque la aprobación externa puede alimentar el ego por un instante, pero jamás llena el vacío interno de alguien que no se conoce a sí mismo. Con el tiempo, el cansancio emocional empezó a consumirla. Sonreía frente a todos mientras por dentro se sentía perdida. Intentaba encajar en lugares donde tenía que apagar su verdadera esencia para ser aceptada. Y un día entendió algo que cambió completamente su manera de vivir. Comprendió que la necesidad constante de aprobación era una prisión invisible. A partir de ese momento comenzó un proceso silencioso pero poderoso. Empezó a pasar tiempo sola sin sentir miedo. Aprendió a escuchar sus pensamientos, a observar sus emociones y a cuestionar todas las creencias que había construido basándose en opiniones ajenas. Descubrió que gran parte de sus inseguridades no nacían de ella, sino de años intentando convertirse en la versión que otros esperaban. Y ahí apareció su verdadera fuerza. Porque una mujer se vuelve verdaderamente poderosa cuando deja de perseguir validación. Cuando ya no necesita demostrar que merece amor, respeto o atención. Cuando entiende que su valor no cambia dependiendo de quién la elige o quién la rechaza. Esa seguridad interior transforma completamente su energía. Valeria empezó a caminar diferente. Ya no hablaba para agradar. Ya no fingía intereses para conectar con personas que ni siquiera la entendían. Ya no perseguía relaciones donde tenía que rogar atención. Por primera vez en mucho tiempo comenzó a sentirse libre. Y esa libertad se reflejó en todo. Su mirada cambió. Su voz transmitía calma. Su presencia empezó a sentirse más fuerte sin necesidad de llamar la atención. Porque las personas pueden ignorar la apariencia por un momento, pero jamás olvidan la energía de alguien que está en paz consigo mismo. La mayoría cree que el poder está en competir, en destacar más que otros o en buscar constantemente reconocimiento. Pero el verdadero poder nace cuando dejas de necesitar todo eso. Nace cuando puedes estar sola sin sentirte vacía. Cuando puedes mirar tu pasado sin vergüenza. Cuando puedes aceptar quién eres sin pedir permiso. Valeria entendió que el amor propio no es repetir frases bonitas frente al espejo. Es elegirte incluso en los días difíciles. Es poner límites sin culpa. Es alejarte de lo que destruye tu paz. Es dejar de mendigar cariño donde nunca hubo reciprocidad. Y desde ese momento algo increíble ocurrió. La gente empezó a notar un cambio que no podía explicar. Ya no era la mujer que buscaba ser vista. Ahora era la mujer imposible de ignorar. Después de aprender a dejar de buscar aprobación, Valeria descubrió algo aún más poderoso. La verdadera seguridad no nace de cómo te ves, sino de cómo te sientes contigo misma cuando nadie está mirando. Durante mucho tiempo creyó que la confianza era algo externo. Pensaba que dependía de recibir cumplidos, de sentirse aceptada o de tener la atención de los demás. Pero con el tiempo entendió que una mujer insegura puede recibir admiración todos los días y aún así sentirse vacía por dentro. La seguridad interior funciona diferente. No se construye con palabras bonitas ni con validación constante. Se construye en silencio, en pequeños actos diarios donde decides respetarte incluso cuando nadie te aplaude. Y fue exactamente ahí donde comenzó la transformación de Valeria. Empezó a cumplir las promesas que se hacía a sí misma. Si decía que iba a cuidar su paz, lo hacía. Si decía que iba a alejarse de alguien que la lastimaba, mantenía su decisión. Poco a poco empezó a confiar en sí misma. Y esa confianza interna cambió completamente la manera en la que caminaba por la vida. Porque cuando una mujer confía en quién es, deja de sentir la necesidad de competir. Ya no entra a una habitación preguntándose si es suficiente.
Ya no compara su cuerpo, su vida o su valor con otras mujeres. Entiende que cada persona tiene su propia esencia y que su energía no necesita parecerse a la de nadie más. Valeria dejó de observar a otras mujeres con inseguridad y comenzó a admirarlas sin sentirse amenazada. Comprendió que la comparación destruye la autenticidad. Porque mientras te enfocas en ser como alguien más, te alejas de quien realmente eres. Y eso fue liberador. También entendió que la verdadera seguridad se refleja en la forma de hablar. Antes suavizaba todo lo que decía por miedo a incomodar. Se guardaba opiniones, callaba emociones y aceptaba cosas que no quería aceptar solo para evitar rechazo. Pero una mujer segura no vive escondiendo su verdad. Valeria comenzó a expresarse con claridad. Aprendió a decir no sin sentirse culpable. Aprendió a hablar desde la honestidad y no desde el miedo. Y aunque al principio perdió personas que estaban acostumbradas a una versión más complaciente de ella, ganó algo mucho más importante: respeto propio. La seguridad interior también cambió la forma en la que se movía por la vida. Ya no perseguía conversaciones forzadas ni relaciones vacías. Dejó de insistir donde no había reciprocidad. Comprendió que quien realmente quiere estar en tu vida no necesita ser convencido constantemente. Esa tranquilidad comenzó a sentirse en su energía. Porque hay algo profundamente magnético en una mujer que está cómoda consigo misma. No necesita llamar la atención desesperadamente. No necesita demostrar superioridad. No necesita controlar todo para sentirse valiosa. Su presencia transmite estabilidad, calma y autenticidad. Valeria descubrió que la verdadera atracción no está en la perfección. Está en la coherencia. Está en mirarte al espejo y sentir orgullo de la mujer que estás construyendo. Está en actuar de acuerdo con tus valores incluso cuando sería más fácil traicionarte para agradar a otros. Y fue entonces cuando entendió una de las lecciones más importantes de su vida: nadie puede darte la seguridad que tú no eres capaz de construir dentro de ti misma. Porque la confianza real no llega cuando todos te aceptan. Llega cuando finalmente aprendes a aceptarte tú. Hubo una etapa en la vida de Camila donde la comparación se había convertido en una rutina silenciosa. Miraba constantemente la vida de otras mujeres y sentía que siempre le faltaba algo. Si alguien era más hermosa, se sentía insuficiente. Si alguien tenía una mejor relación, dudaba de su propio valor. Si otra mujer recibía atención, pensaba que estaba perdiendo algo. Y sin darse cuenta, comenzó a vivir atrapada en una competencia que nunca terminaba. Lo más agotador de compararse con otros es que nunca hay paz. Siempre aparece alguien más exitoso, más admirado o aparentemente más feliz. Y mientras Camila observaba la vida de los demás, dejó de construir la suya. Se desconectó de su esencia intentando encajar en estándares que ni siquiera la representaban. Pero un día entendió algo que transformó completamente su mentalidad. Comprendió que la competencia nace de la inseguridad. Nace de creer que el valor personal depende de ser mejor que alguien más. Y cuando una mujer realmente se conoce, deja de sentir la necesidad de competir porque descubre que su esencia no puede ser reemplazada. Ese descubrimiento cambió todo. Camila empezó a dejar de compararse. Dejó de obsesionarse con vidas perfectas en redes sociales. Dejó de medir su valor según la atención que recibía. Y comenzó a enfocarse en algo mucho más importante: convertirse en la mejor versión de sí misma. Por primera vez entendió que admirar a otra mujer no disminuye su brillo. Al contrario, una mujer segura puede reconocer la belleza y el éxito de otras sin sentirse amenazada. Porque sabe que el valor no es limitado. No es una competencia donde una gana y otra pierde. Las mujeres más fuertes no son las que intentan opacar a las demás. Son las que brillan con autenticidad sin necesidad de destruir a nadie en el proceso. Camila también comprendió que muchas veces las personas compiten porque tienen miedo de no ser suficientes. Miedo de no ser elegidas. Miedo de no destacar. Pero cuando una mujer aprende a elegirse a sí misma, deja de vivir buscando validación externa. Ya no necesita demostrar constantemente que merece atención. Ya no entra a un lugar preguntándose quién es mejor que ella. Ahora entra sabiendo quién es. Y esa seguridad cambia completamente la energía que transmite. Porque hay una diferencia enorme entre una mujer que intenta impresionar y una mujer que simplemente vive desde su autenticidad.
La primera vive cansada, actuando todo el tiempo. La segunda transmite paz porque no necesita fingir nada. Camila comenzó a aceptar sus diferencias en lugar de esconderlas. Lo que antes veía como defectos empezó a verlo como parte de su identidad. Entendió que su historia, sus heridas y hasta sus errores habían construido la mujer fuerte que era hoy. Y cuando dejó de luchar por parecerse a otros, comenzó a sentirse verdaderamente libre. La competencia desapareció de su mente porque ya no veía a otras mujeres como amenazas. Ahora veía inspiración, aprendizaje y caminos diferentes. Descubrió que cada persona tiene su propio ritmo, su propio proceso y su propia luz. Desde entonces, su presencia cambió por completo. Había tranquilidad en su manera de hablar, firmeza en sus decisiones y una energía imposible de ignorar. Porque una mujer que conoce su valor deja de perseguir atención y comienza a atraer respeto naturalmente. Y esa es una de las formas más poderosas de libertad emocional. Entender que no necesitas competir con nadie cuando finalmente descubres quién eres realmente. Sofía pasó gran parte de su vida creyendo que amar significaba aguantar. Pensaba que las relaciones requerían sacrificio constante, que el dolor era parte normal del amor y que quedarse incluso cuando estaba rota era una señal de lealtad. Durante años soportó silencios que lastimaban, promesas vacías y relaciones donde daba todo mientras recibía casi nada. Y aunque intentaba convencerse de que todo iba a mejorar, en el fondo sabía la verdad. Había perdido su tranquilidad intentando mantener personas que ya no cuidaban de ella. Lo más peligroso de permanecer demasiado tiempo en un lugar que destruye tu paz es que poco a poco comienzas a olvidar quién eras antes del dolor. Sofía dejó de dormir tranquila. Sobrepensaba cada conversación, dudaba de sí misma y vivía esperando pequeñas señales de cariño para sentirse suficiente. Se había acostumbrado a sobrevivir emocionalmente en lugar de vivir plenamente. Hasta que un día entendió algo que cambió completamente su manera de amar. Comprendió que ninguna relación vale el precio de perderse a sí misma. Y esa realización fue dolorosa, pero también liberadora. Porque muchas personas confunden amor con dependencia. Confunden apego con conexión. Se quedan donde ya no son felices solo por miedo a estar solos. Pero la soledad nunca destruye tanto como permanecer en un lugar donde constantemente tienes que mendigar atención, respeto o estabilidad emocional. Sofía comenzó a observar su vida con honestidad. Se preguntó por qué seguía aceptando cosas que lastimaban su autoestima. Y descubrió que muchas veces el miedo a soltar era más fuerte que el amor propio. Pero también entendió algo importante: quedarse en lo que te rompe no es amor, es costumbre. Desde entonces empezó a cambiar. Aprendió a poner límites sin sentirse egoísta. Aprendió que proteger su paz no era frialdad, sino responsabilidad emocional. Comenzó a alejarse de conversaciones que solo le generaban ansiedad y de personas que aparecían únicamente cuando necesitaban algo de ella. Y aunque al principio sintió culpa, poco a poco experimentó algo que no sentía desde hacía mucho tiempo: tranquilidad. Porque cuando una mujer deja de tolerar el caos emocional, empieza a recuperar su energía. Sofía dejó de perseguir a quien no la buscaba. Dejó de insistir donde no había reciprocidad. Comprendió que el interés real no necesita ser suplicado. Cuando alguien realmente quiere estar en tu vida, lo demuestra con acciones claras, no con excusas constantes. También entendió que el amor sano no debería sentirse como una batalla diaria. No debería llenarte de dudas, ansiedad o inseguridad. El verdadero amor aporta calma, apoyo y estabilidad emocional. Y esa verdad transformó completamente sus relaciones. Por primera vez dejó de conformarse con migajas emocionales. Ya no aceptaba menos de lo que merecía solo por miedo a empezar de nuevo. Aprendió que caminar sola por un tiempo era mucho mejor que permanecer acompañada y sentirse vacía. La paz comenzó a convertirse en su prioridad. Y algo increíble ocurrió cuando hizo eso. Su energía cambió. Su mirada transmitía fuerza. Su presencia se volvió más ligera porque ya no cargaba el peso de relaciones que drenaban su felicidad. Porque una mujer que protege su paz deja de vivir desesperada por ser elegida. Ahora es ella quien decide qué personas merecen entrar en su vida. Sofía descubrió finalmente que el amor más importante no era el que recibía de otros, sino el que era capaz de darse a sí misma. Y desde ese momento nunca volvió a traicionarse por miedo a perder a alguien.
Porque entendió una verdad que transformó su vida para siempre. Cualquier relación que destruya tu paz es demasiado cara para conservarla. Durante mucho tiempo, Isabella creyó que el amor era encontrar a alguien que llenara todos sus vacíos. Pensaba que una relación debía darle felicidad, estabilidad y sentido a su vida. Como muchas personas, había crecido escuchando historias donde el amor parecía ser la solución a todo. Encontrar a la persona correcta se suponía que arreglaría el miedo, la soledad y la inseguridad. Pero la realidad fue muy diferente. Cada vez que Isabella entraba en una relación esperando que alguien la completara, terminaba sintiéndose aún más vacía. Porque cuando una persona depende emocionalmente de otra para sentirse suficiente, el amor deja de ser libertad y se convierte en necesidad. Y la necesidad siempre genera miedo. Miedo a perder, miedo a ser abandonada, miedo a no ser suficiente. Ese miedo comenzó a controlar muchas de sus decisiones. Dejó de enfocarse en sus sueños para priorizar relaciones que ni siquiera le daban paz. Cancelaba planes importantes, abandonaba metas y olvidaba quién era cada vez que alguien entraba en su vida. Poco a poco se convirtió en alguien que esperaba ser rescatada emocionalmente. Hasta que un día entendió algo que transformó por completo su manera de ver el amor. Nadie puede completar una vida que tú misma no has construido primero. Y esa verdad cambió todo. Isabella comenzó a dejar de esperar que alguien llenara sus vacíos. En lugar de buscar constantemente compañía, empezó a construir una vida que realmente le apasionara. Descubrió nuevos intereses, retomó sueños que había abandonado y comenzó a invertir tiempo en sí misma. Por primera vez entendió que una mujer verdaderamente atractiva no es la que necesita amor desesperadamente, sino la que ya tiene una vida llena incluso estando sola. Eso no significa cerrar el corazón ni rechazar el amor. Significa dejar de convertir las relaciones en el centro absoluto de tu existencia. Porque cuando una mujer tiene propósito, dirección y amor propio, el amor deja de ser una necesidad y se convierte en un complemento. Isabella también aprendió a disfrutar de su propia compañía. Al principio el silencio le incomodaba. Estar sola la hacía enfrentarse a emociones que había evitado durante años. Pero poco a poco descubrió algo poderoso: la soledad no siempre es vacío. Muchas veces es el espacio donde finalmente puedes encontrarte contigo misma. Mientras más conectaba con su esencia, menos miedo sentía de quedarse sola. Y cuando desaparece el miedo a la soledad, desaparece también la necesidad de conformarse con cualquier relación. Isabella comenzó a elegir diferente. Ya no se aferraba a personas que solo aparecían cuando les convenía. Ya no aceptaba vínculos donde tenía que sacrificar su paz para mantener a alguien cerca. Ahora observaba las acciones, la coherencia y la energía de quienes entraban en su vida. Porque una mujer completa no busca a alguien que la salve. Busca a alguien que aporte tranquilidad, crecimiento y equilibrio a la vida que ya ha construido. También entendió que mantener sus metas activas era una forma de amor propio. Dejó de poner su vida en pausa esperando que una relación funcionara. Continuó creciendo, aprendiendo y construyendo su futuro independientemente de quien estuviera a su lado. Y eso transformó completamente su energía. Había algo profundamente atractivo en la manera en la que caminaba por la vida ahora. Ya no transmitía desesperación ni ansiedad emocional. Transmitía calma, enfoque y seguridad interior. Porque cuando una mujer deja de buscar que alguien la complete, descubre algo increíble: nunca estuvo rota. Simplemente había olvidado el poder que siempre existió dentro de ella. Lucía pasó años creyendo que el amor debía sentirse intenso todo el tiempo. Pensaba que mientras más ansiedad sentía por alguien, más real era la conexión. Se acostumbró a relaciones llenas de incertidumbre, mensajes sin responder, discusiones constantes y el miedo permanente de perder a la otra persona. Y aunque confundía esa intensidad con pasión, en el fondo vivía agotada emocionalmente. Cada conversación se convertía en una batalla mental. Analizaba silencios, sobrepensaba palabras y necesitaba respuestas inmediatas para sentirse tranquila. Su felicidad dependía demasiado de cómo actuaban los demás con ella. Y sin darse cuenta, comenzó a vivir desde la urgencia. Hasta que un día entendió algo que cambió por completo su forma de relacionarse. La calma atrae mucho más que la desesperación. Porque la desesperación se siente. Se refleja en la necesidad constante de atención, en el miedo a perder,
En la ansiedad por controlar cada situación y en la prisa por asegurar algo que todavía no ha sido construido. Y esa energía, lejos de acercar a las personas, termina alejándolas. Lucía comenzó a observar cómo muchas de sus relaciones se rompían no por falta de amor, sino por exceso de presión. Quería respuestas rápidas, definiciones inmediatas y garantías constantes. Pero comprendió que cuando intentas controlar todo por miedo, terminas asfixiando aquello que deseas conservar. Y fue ahí donde empezó su verdadera transformación emocional. Aprendió a dejar de apresurar procesos. Descubrió que las conexiones sanas necesitan tiempo para crecer naturalmente. Entendió que no todo debe resolverse en un día y que la tranquilidad emocional vale mucho más que la obsesión por tener certezas inmediatas. Por primera vez comenzó a disfrutar el presente sin intentar controlar cada resultado. Y eso cambió completamente su energía. Lucía dejó de perseguir mensajes, dejó de exigir explicaciones desesperadamente y dejó de actuar desde el miedo al abandono. En lugar de eso, empezó a enfocarse en sí misma. Cuando sentía ansiedad, aprendía a respirar antes de reaccionar. Cuando algo no salía como esperaba, dejó de tomar decisiones impulsivas. Poco a poco desarrolló una serenidad que antes no conocía. Porque la verdadera madurez emocional no significa no sentir miedo. Significa no permitir que el miedo controle tus acciones. Lucía también entendió que una mujer serena no necesita jugar juegos emocionales. No manipula, no crea confusión ni utiliza el silencio como castigo. Habla con claridad, expresa lo que siente y permite que las cosas fluyan sin forzarlas. Y eso crea relaciones mucho más sanas y auténticas. La calma empezó a reflejarse en todo. Su manera de hablar se volvió más suave, pero más firme. Su presencia transmitía estabilidad. Ya no reaccionaba impulsivamente ante cada problema. Ahora observaba, analizaba y respondía con conciencia. Las personas comenzaron a sentirse diferentes cerca de ella. Porque hay algo profundamente poderoso en alguien que transmite paz en un mundo lleno de caos emocional. Lucía descubrió que el amor sano no debería sentirse como una carrera contra el tiempo. No necesita presión constante ni pruebas desesperadas de afecto. Lo real crece con paciencia, coherencia y tranquilidad. Y cuando finalmente entendió eso, dejó de vivir con miedo a perder. Porque comprendió que lo que realmente está destinado para ti no necesita ser perseguido con ansiedad. Necesita espacio, confianza y tiempo para construirse correctamente. Desde entonces, Lucía ya no corre detrás de las personas ni intenta controlar cada conexión. Ahora vive desde la calma. Y esa calma se convirtió en una de las cualidades más irresistibles de su personalidad. Porque una mujer que domina sus emociones deja de perseguir desesperadamente, y comienza a atraer naturalmente. Después de todo lo que Daniela había vivido, finalmente entendió una verdad que transformó por completo su vida. El verdadero poder de una mujer no está en ser elegida, sino en aprender a elegirse a sí misma todos los días. Durante mucho tiempo buscó validación en los demás. Pensaba que sentirse amada dependía de ser aceptada, admirada o necesitada por alguien más. Y como muchas personas, terminó entregando demasiado de sí misma a relaciones que no siempre la valoraban. Intentó cambiar para agradar, calló cosas importantes por miedo al rechazo y permaneció en lugares donde su esencia se apagaba lentamente. Pero el tiempo y las experiencias comenzaron a abrirle los ojos. Entendió que cada vez que se traicionaba para conservar a alguien, se alejaba más de sí misma. Y ninguna relación vale el precio de perder tu identidad. Ese fue el inicio de su transformación. Daniela comenzó a cuestionar todo aquello que había normalizado durante años. Se preguntó por qué aceptaba menos de lo que merecía, por qué tenía tanto miedo a la soledad y por qué sentía la necesidad constante de demostrar su valor. Y mientras más se conocía, más comprendía que el amor propio no es un concepto vacío ni una frase motivacional. Es una decisión diaria. Es elegirte incluso cuando otros no lo hacen. Es proteger tu paz aunque eso signifique alejarte de personas importantes. Es poner límites aunque alguien se incomode. Es dejar de conformarte con migajas emocionales solo porque tienes miedo de empezar de nuevo. Y cuando Daniela empezó a vivir desde ese lugar, algo cambió dentro de ella. Ya no perseguía atención. Ya no necesitaba convencer a nadie de quedarse en su vida. Ya no corría detrás de personas emocionalmente indisponibles esperando ser suficiente para ellas.
Ahora observaba con calma quién realmente aportaba paz, respeto y reciprocidad a su mundo. Porque una mujer que se elige a sí misma deja de vivir desde la carencia. Y esa seguridad transforma completamente su energía. Daniela descubrió que las personas más irresistibles no son las más perfectas físicamente. Son las que tienen coherencia entre lo que sienten, lo que dicen y lo que permiten en su vida. Son las que saben retirarse de lugares donde no son valoradas. Son las que entienden que el amor sano nunca debería destruir tu estabilidad emocional. También aprendió que estar sola no era una tragedia. Al contrario, muchas veces la soledad fue el espacio donde más creció, donde más se entendió y donde finalmente pudo reconstruirse lejos del ruido de relaciones vacías. Y mientras más se fortalecía internamente, menos necesidad sentía de buscar afuera lo que ya estaba construyendo dentro de sí misma. Esa fue su verdadera libertad. Daniela dejó de vivir esperando ser elegida por otros porque finalmente comprendió algo poderoso. Una mujer que conoce su valor no necesita competir por amor ni rogar atención. Ella decide quién merece entrar en su vida y quién no, y esa claridad la volvió inolvidable. Porque cuando una mujer aprende a respetarse profundamente, todo cambia. Cambian sus estándares, cambian sus decisiones y cambian las personas que atrae. Su energía transmite seguridad, tranquilidad y autenticidad. Al final, Daniela entendió que el amor más importante no llega desde afuera. Nace dentro de ti cuando aprendes a mirarte con respeto, a hablarte con amor y a construir una vida alineada con tu esencia. Y desde ese momento dejó de buscar desesperadamente que alguien la eligiera. Porque finalmente se había convertido en la mujer que siempre necesitó, alguien capaz de elegirse a sí misma sin miedo.